voy a compartir con ustedes algunas reflexiones. Estamos, bueno, en lo personal, analizando, leyendo y entendiendo lo que Dios quiso decirnos a través del testimonio de Nehemías. Nehemías es un libro que está en el Antiguo Testamento, está incorporado dentro de lo que son los libros históricos. Es un libro que tiene 13 capítulos y relata la historia de un hombre que estuvo cautivo 70 años, no cautivo 70 años, pero fue parte de los que estuvieron cautivos en Babilonia. Algunos creen que él nació en cautividad, definitivamente, un tema de fechas y de tiempo. Y él escribe su propio libro, si ustedes lo leen, 13 capítulos. Él habla muchas veces en primera persona, ¿no? Y es un relato de la carga que significó para él el saber y enterarse de que Jerusalén estaba destruida, la ciudad de él, la ciudad de sus padres, la ciudad de sus compatriotas, ¿verdad? Estaba destruida. Las murallas y también las puertas. Y como en algún momento lo dijimos, eso era en aquella época motivo de mucha preocupación porque exponía a esa ciudad al pillaje, a la invasión, ¿verdad? Incluso de la perspectiva religiosa, espiritual, a la burla de otros pueblos por cuanto el Dios en el cual ellos creían no había sido capaz de protegerlo. Entonces además había humillación, ¿no? Y de alguna forma ese grupo que quedó ahí quedó con heridas, profundas heridas, porque precisamente esta destrucción fue a propósito de una invasión que hizo, ¿verdad?, el mundo babilónico, donde arrasó con la ciudad, donde se llevó, ¿verdad?, a los mejores, a los más aptos, a los con más potencial, se los llevó a Babilonia, cautivos. Entre ellos fue un profeta que es muy conocido, que se llamaba Daniel. Daniel, ¿no es cierto? Sí, Daniel. Entonces, además había un sentimiento de pérdida profunda, de desconsuelo, y después que ese pueblo, Israel, está, la verdad que no es Israel, es Judá, está en aquella condición de cautividad, después de 70 años comienza a regresar, y se ha establecido, ¿verdad?, a través de la lectura, de que hubo 3 regresos, ¿no? Uno liderado por un gobernador que se llama Zorobabel, después está Esdras y finalmente está Nehemías, ¿no? Y Nehemías es el que se entera de que la ciudad está destruida y él asume el reto, definitivamente, de hacer algo. Una vez lo conversamos acá y yo incluso les mencioné un concepto que no es muy espiritual, pero que en definitiva retrata muy bien lo que sucede con Nehemías. Se hizo cargo de un cacho, ¿no es cierto? En el sentido de que sale de su confort, sale de su comodidad, se entera que hay problemas, ¿verdad? Y lo toma como algo personal, ora, ayuna durante 5 meses, establece un plan, una estrategia, ¿verdad? Y se la presenta al rey con mucho temor, se encomienda a Dios, definitivamente, y sale de su entorno de confort y de comodidad para hacerse cargo de un problema. Y lo relevante, ¿verdad?, de Nehemías es que no hubo ninguna aparición de ningún ángel, no hubo ninguna visión sobrenatural, ¿verdad?, que muchas veces la que nosotros anhelaríamos, que se nos apareciera el ángel y nos dijera si tenemos que o no comprar la casa. No, nos encantaría, o sea, de esa forma sabríamos la voluntad de Dios. En el caso de Nehemías no es así. Nehemías recibe la noticia y eso impacta su corazón y asume, ¿verdad?, ese reto como algo personal y lo consagra al Señor, se encomienda al Señor, ¿verdad?, para hacer lo que él cree debía hacer. A diferencia de Moisés, a diferencia de Josué, que tienen una relación con Dios, Dios les da una comisión, definitivamente, pero que no es el caso de Nehemías. Y yo esto siempre lo recalco porque de alguna forma, a pesar de ser una historia que está en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, nos desafía a nosotros a hacernos cargo de situaciones, ¿verdad?, o de destrucciones, o de problemas, o de cachos, ¿verdad?, que nadie quiere asumir, pero que sí el pueblo, el discípulo, la discípula de Dios debiera asumir, ¿no es cierto?, que fue el caso de Nehemías.
Y lo que yo quiero leer con ustedes hoy día es el capítulo 8. ¿No? El libro de Nehemías es muy entretenido, léalo, porque aparece dificultades. Este hombre enfrentó dificultades, enfrentó amenazas, resistencia, incluso las propias personas que estaban en Jerusalén, ¿verdad?, estaban desesperanzadas, había un poco de desidia, en fin, ¿no? Y el capítulo 8 es un momento en que ya la reconstrucción había finalizado. Si usted lee el capítulo 6, se va a dar cuenta que finalmente las murallas se restauraron, las puertas se restauraron. Eso demoró 52 días, ¿verdad? Eso aparece en el capítulo 6. Pero en el 8, el pueblo hace, liderado por Nehemías, algo diferente. Ahí en el capítulo 6, versículos 15 y 16 dice: la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta, no? Las naciones vecinas se sintieron humilladas porque se había reconstruido la ciudad. Es decir, había un tema, ¿verdad?, que estaba bajo la superficie y que de alguna forma evidenciaba que esa condición era no solo un tema militar, estratégico, ¿verdad?, de riesgo, sino que además había una connotación espiritual detrás, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense la expresión de lo que dice Nehemías al final del capítulo 10, versículo 16. Dice: pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios, ¿no? Era un Dios, ¿verdad?, que restauraba. Entonces, vamos a leer el capítulo 8, ¿verdad? Porque quise leer esos dos versículos para mostrarles de que efectivamente la pega, y perdonen que use este lenguaje, para los que son extranjeros, ¿verdad? Pega es trabajo. Pega es en griego, ¿no es cierto? En griego significa trabajo. Es decir, todo indicaba que ya no había nada más que hacer, ¿verdad? Porque él dijo: hay que reconstruir, hace el plan, obtiene el rey unas cartas del rey Artajerjes, viaja, reconstruye, organiza al pueblo, se restauran las puertas y se acaba la pega. Entonces ahora regreso a Babilonia, ¿verdad? Vuelvo a mi labor que tenía anterior, doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque las murallas están todas reconstruidas, pero no es así. Y fíjense lo que pasa en el capítulo 8. Si me acompañan a leerlo, por favor. Dice: entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía. Son como 6 horas aproximadamente, y yo recién llevo 45 minutos, imagínense. En la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Versículo 4 dice: el maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilquías y Maseías. A su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Jasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse.
Coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo y les decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Al día siguiente, los jefes de familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley. Y en esta encontraron escrito que el Señor le había mandado a Moisés que durante la fiesta del mes séptimo los israelitas debían habitar en enramadas y pregonar en todas sus ciudades y en Jerusalén esta orden: vayan a la montaña y traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso para hacer enramadas conforme a lo que está escrito. De modo que la gente fue y trajo ramas y con ellas hizo enramadas en las azoteas, en los patios, en el atrio del templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado del cautiverio hicieron enramadas y habitaron en ellas. Como los israelitas no habían hecho esto desde los días de Josué hijo de Nun, hicieron una gran fiesta. Todos los días, desde el primero hasta el último, se leyó el libro de la ley de Dios. Celebraron la fiesta durante 7 días y en el día octavo hubo una asamblea solemne según lo ordenado. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que nos permita, Señor, con tu Espíritu Santo, extraer aquello que tú quisiste hacer notar, Señor, en el registro de estos sucesos que ocurrieron hace tantos cientos de años atrás. Es un relato histórico, Señor, lleno de detalles, pero tú en tu voluntad maravillosa, Señor, quisiste que llegase hasta nuestras manos en este tiempo, en este día. Padre mío, y te rogamos que sea tu Espíritu Santo que abra nuestra mente, nuestro corazón. Tú sabes, Señor, en la condición que hoy estamos en este lugar, las motivaciones y las razones de por qué hemos venido. Tal vez hay varios, Señor, que han venido para agradecerte, para exaltarte, otros para tal vez presentar alguna necesidad, alguna petición, otros tal vez para adorarte, otros para, en fin, Señor, tú conoces lo que hay en nosotros. Tal vez más de alguno esté indiferente o esté, Señor, de alguna forma ensimismado en algún dolor, en alguna carencia, en alguna preocupación. Tal vez más de alguno de nosotros, Señor, presenta agotamiento, cansancio, depresión, estrés. Te suplico, en el nombre de Jesús, que tu palabra y tu Espíritu Santo hablen a nuestra vida. Cantábamos, Señor, hace un momento tonadas, cuecas. Estamos preparando un espacio de compartir, de convivencia. Pero por sobre todo eso, estamos aquí porque reconocemos que tú eres nuestro Dios. Y necesitamos, Señor, de ti. Si hay algún corazón duro, si hay algún corazón desanimado, frustrado, triste, si hay algún pensamiento, Señor, en la mente de alguien en este lugar, Señor, pensamiento que cautiva, que humilla, que tensiona, que preocupa, te rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, y tu palabra, que finalmente rompa esa lógica humana, que rompa esa influencia, que rompa esa conducta y esa actitud. Porque, Padre Santo, estamos ante tu palabra. Recién leíamos cómo reacciona, Señor, Israel frente a la lectura, Señor. Dios mío, que el estar expuesto a esta tu bendita palabra, Señor, nos haga salir distintos de este lugar. Señor, líbranos de esta rutina muchas veces que nos hace creer que ser evangélico o que ser cristiano forma parte, Señor, tal vez de una cultura, de una familia, de una herencia, de una condición, ¿verdad?, social. Y nos cuesta entender que lo que hay acá, Señor, es la transformación misma de vidas, Señor, de personas,
Padre mío, que trasciende y que se evidencia, Señor, a través del entorno de lo que tú haces, como sucede con Jerusalén, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, aquí estamos, necesitados de ti. Que, Señor amado, que ese hermoso salmo en que el salmista plantea, Señor, que así como el siervo brama, Señor, por las corrientes de las aguas, nosotros podamos tener esa condición de sed de ti. Señor, en un contexto y una cultura, Señor, que muchas veces nos adormece. Amado Dios, aquí estamos. Que nada ni nadie, Señor, en el nombre de Jesús, pueda estorbar, Señor, la lectura, la meditación, la predicación de tu palabra. Santo eres bueno, eres maravilloso, eres justo, eres real, eres el único Dios verdadero, eres el alfa y la omega, Señor. Amado Dios, y de nuestra condición limitada, frágil, temporal, nos aproximamos a ti, Señor, y te pedimos misericordia. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, la verdad que es un texto hermoso, ¿verdad? Rico en detalles, pero que evidencia el obrar de Dios en la vida de las personas. ¿Y por qué digo esto? Como ustedes leyeron ahí en el capítulo 6 de Nehemías, versículo 15, el trabajo ya se había terminado. Las murallas habían sido reconstruidas, las puertas habían sido también seguramente barnizadas, puestas, cambiadas, en fin. Pero desde la perspectiva, ¿verdad?, de lo que Dios quería hacer en la vida de esas personas, de esa comunidad, el trabajo no estaba terminado. Y sin duda, ¿verdad?, había muchísimo más que hacer. Si usted sigue leyendo después del 8, se va a dar cuenta que hay otros elementos que se hacen presentes en este concepto de restauración. Por ejemplo, en el capítulo 9, el pueblo empieza a confesar sus pecados. Lo que está ocurriendo definitivamente, ¿verdad?, y a propósito de la lectura de la palabra de Dios, es un avivamiento. Es decir, la obra de restauración de Dios va más allá de lo meramente físico, de lo meramente económico, ¿verdad? Que muchas veces se transforma en una verdadera tentación para nosotros. Hoy día apreciamos, por ejemplo, doctrinas y teologías, como la prosperidad, por ejemplo, que tienen un fuerte énfasis en la prosperidad, en lo económico. Pero lo que realmente, ¿verdad?, Dios quería hacer con este pueblo era un giro, un cambio absoluto, total, que iba mucho más allá de lo estratégico, de lo militar, ¿verdad?, de lo físico. Tenía que ver con sus propias vidas. Era una nación que había sido destruida. Habían vidas, almas destruidas, sin esperanza, sin metas, sin visión. Y durante mucho tiempo, ¿verdad?, habían estado expuestos al pillaje, a la humillación. El versículo 16 del capítulo 6, usted se da cuenta, ¿verdad?, por esta expresión, ¿verdad?, cuando Nehemías escribe que las naciones se sintieron humilladas porque reconocieron que Dios les había ayudado, significa que hay una veta ahí para el contexto de la época, ¿verdad?, que evidenciaba un dolor grande al verse humillados, devastados, invadidos, ¿verdad?, y muchos de ellos incluso con familias rotas, divididas, lo más probable parientes que nunca más se vieron, porque un grupo grande fue llevado cautivo, ¿verdad?, a Babilonia. Yo hago un énfasis en estos detalles porque de alguna manera nos ayuda a contextualizar el texto, lo que está pasando, ¿no? Es decir, los sentimientos que hay involucrados, las emociones que están presentes. Porque de alguna manera, ¿verdad?, lo que uno puede apreciar en esto es la intervención de Dios en la vida y en la historia, ¿verdad?, de un grupo de personas. Esto es relevante comprenderlo porque nuestra espiritualidad muchas veces nos juega en contra al creer que la relación con Dios es más bien algo, ¿verdad?, abstracto, etéreo, que muchas veces descansa en contemplación, ¿verdad?, o en un lugar especial determinado, y nos cuesta entender que la relación de Dios, la que Él quiere tener con nosotros, afecta, ¿verdad?, profundamente, o debe afectar profundamente nuestra historia de vida, lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos. Y en este caso, ¿verdad?, aparece un hombre que hace suyo, ¿verdad?, un problema
que se dispone, que es apoyado por Dios, que elabora un plan, un propósito, pero que le plantea a él el desafío, fíjense, el desafío de reconstruir murallas, pero Dios va más allá. Porque Dios siempre va más allá. Si hay algo que uno puede apreciar en esta historia, ¿verdad?, es que las fronteras humanas no tienen nada que ver con los propósitos de Dios. Este libro de Nehemías podría haber terminado en el capítulo 6. Pero hay 7 capítulos más que reflejan, ¿verdad?, un plan y un propósito de Dios que iba más allá de lo esperado o de las expectativas de Nehemías. Por eso que es relevante detenerse, ¿verdad?, en este aspecto. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Por eso que es importante entender cómo se activa el propósito de Dios cuando hay un corazón sensible y cuando hay un corazón obediente. Porque en definitiva, ¿verdad?, lo que vive Nehemías y lo que vive el pueblo de Israel en un momento histórico tan relevante como el regreso o la reconstrucción de una ciudad, ¿verdad?, nace y se valida a propósito de la sensibilidad de un hombre. Que más encima, como lo hemos visto, un hombre que vivía las mejores condiciones de la época, influencia, comodidad, ¿no?, acceso a privilegios, pero su corazón, su obediencia gatilla, ¿verdad?, a la restauración de todo un pueblo que va más allá de lo físico. Ustedes ven en la lectura, ¿verdad?, que el pueblo se reúne y se comienza a leer la ley de Jehová, dice la Reina Valera, la ley de Dios. Ese concepto de ley de Dios, lo más probable que haya sido el Pentateuco, la Torá. ¿Cuáles son el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y fíjense que estuvieron prácticamente 6 horas, desde el alba hasta mediodía, 6 horas escuchando. Y lo relevante de esto, queridos, es que no fue una improvisación. Si usted revisa el texto, hay pequeños detalles. Por ejemplo, hay un detalle, dice en el versículo 4, el maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. Construida para la ocasión. Había un grupo de personas, ¿verdad?, que estaba rodeando a Esdras, que debían explicar lo que se estaba leyendo. Fíjense el versículo 5. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie, ¿no? Es decir, fue un momento solemne, no se improvisó. Es decir, había una intención definitiva, ¿verdad?, sin siquiera tal vez pensar las consecuencias que iba a tener, pero era un momento solemne. Era un momento especial y el pueblo así lo entendió y destinó, uso exprofeso esta palabra, destinó 6 horas de su tiempo, y lo vuelvo a recalcar, ¿verdad?, porque son aspectos que hoy día en nuestra cultura neoliberal, ¿verdad?, son tremendamente conflictivas, porque yo soy dueño de mi tiempo, porque yo soy dueño de mis prioridades. Porque si hay algo que no me entretiene o no me interesa, no participo, no asisto. Porque yo tengo mi agenda. Porque yo tengo mis prioridades. Las motivaciones mías son otras. Aquí vemos, ¿verdad?, un comportamiento absolutamente unitario. Fíjense que incluso el texto dice como un solo hombre. Son detalles, ¿verdad?, que aparecen, pero que reflejan actitud. Que reflejan, ¿verdad?, solemnidad, que reflejan devoción, que reflejan compromiso, que reflejan interés. El detalle, ¿verdad?, de haber construido un podium nos refleja, ¿verdad?, de que ese momento, ¿verdad?, se estudió, se preparó, porque se iba a leer la ley. Es más, hay una frase que dice que todo el pueblo estaba atento, porque lo que se iba a hacer era importante. La palabra de Dios, ¿verdad?, estaba dentro, ¿verdad?, del imaginario del pueblo.
No era un documento más. Fíjense que la reacción del pueblo nos muestra definitivamente la importancia que ellos le daban. Se dieron cuenta que la fiesta de la enramada hacía 800 años, escuche bien, hacía 800 años que no se hacía. Porque la última vez que se hizo fue en la época de Josué, ¿verdad? Si usted toma sus calendarios, ¿verdad? Busca los calendarios viejos, saque la cuenta, pasaron 800 años desde que no se hacía esa fiesta. Y provoca la reacción en el pueblo. Comenzó a llorar. ¿Y sabe por qué comenzó a llorar? Porque cuando usted lee el Pentateuco, por ejemplo Deuteronomio, si usted lee Deuteronomio se va a encontrar con las promesas de Dios para Israel. Los últimos capítulos, por ejemplo, de Deuteronomio plantean ¿cuánto se llama? Este desafío que Dios le hace a Israel. Coloco delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan pues la vida, ¿no? Les mando que amen a Jehová, su Dios, con todo su corazón. Y entonces prosperarán. Entonces, todo eso lo leyeron y se dieron cuenta en la condición que estaban. Y se dieron cuenta, ¿verdad?, las consecuencias de lo que ellos estaban viviendo o habían vivido a propósito, ¿verdad?, de la realidad de Dios en su vida. Fíjense que no está en cuestión, y esto es lo maravilloso, si Dios existe o no existe, sino que lo que está presente definitivamente es un arrepentimiento, ¿verdad?, es una reflexión y una autocrítica sincera, personal, frente a la palabra de Dios, de lo que hasta ese momento habían sido sus vidas. Podrían haberse juntado para celebrar, porque las murallas se reconstruyeron. Es más, fue un tiempo récord. Si usted revisa, ¿verdad?, por las páginas de internet, se va a encontrar con fotos de la época. No, eso no es verdad. No había fotos. Pero fue en 52 días. Y si usted lee el capítulo 4 de Nehemías, se va a dar cuenta que fue todo un esfuerzo comunitario, donde hasta los niños trabajaron. Y se va a dar cuenta además, ¿verdad?, de que aquellos que quisieron amenazar, ¿verdad?, y detener, los obligó a ellos a organizarse para defenderse. Entonces, mientras reconstruían, estaban con la espada para defenderse y además estaban orando. No fue fácil. Sin embargo, ¿verdad?, ellos no se juntan a celebrar, gracias Señor, ¿verdad?, sino que se juntan para leer la palabra de Dios. Y al leer la palabra de Dios, descubren la condición de su corazón y de sus vidas. Y yo quise traer esto para compartir con ustedes porque el mes de septiembre, además, es el mes de la Biblia. ¿Sabía usted eso? El mes de septiembre es el mes de la Biblia. Esta maravillosa palabra de Dios que no va a pasar. La palabra de Dios que crea, la palabra de Dios que confronta, la palabra de Dios que salva, la palabra de Dios que sana, la palabra de Dios. Y aquí estamos en presencia, ¿verdad? Fíjense, a propósito de Power, a propósito de Dinamita, Dunamis, como nos compartía Javiera, aquí es la palabra de Dios que se lee, ¿verdad?, y que provoca un revuelo en la vida y en la historia de ese pueblo, que se da cuenta, ¿verdad?, cuán lejos estaban de Dios. Cuán lejos estaban. Y aquí no estamos hablando de distancias kilométricas, de la distancia que hay entre Babilonia y Jerusalén. Estamos hablando de la distancia espiritual, ¿verdad?, en la vida de cada uno de ellos en relación a Dios. Lo que estaba sucediendo en definitiva, ¿verdad?, era la reconstrucción del alma. La reconstrucción de la esperanza, la reconstrucción de la visión, la reconstrucción de la fe, la reconstrucción de la identidad, que en ese grupo de hombres y mujeres, ¿verdad?, se sustentaba en la presencia de un Dios en sus vidas. Por eso que esa palabra no era cualquier palabra. Y por eso que los líderes, en este caso Nehemías, ¿verdad?, con los levitas,
le decían al pueblo, o sea, no lloren, alégrense. Y aquí aparece una frase que la verdad que es el título del sermón, ¿no? Y que está en el versículo 10. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Fíjense la expresión de esa frase. Es como lo compartíamos ayer con un grupo de hermanos, ¿verdad? Es como una joyita, una perla que aparece en el relato. Hay un corito, ¿no? El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. ¿Lo conocen, no? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es decir, en medio, fíjense lo relevante de la frase. En medio, ¿verdad?, de esta reflexión, de este quebranto, definitivamente, el capítulo 9 nos habla de la confesión. Lo que provoca en el pueblo la lectura de la palabra de Dios es que hay una sensibilidad en los escribas y en Nehemías para enseñarle al pueblo definitivamente que ese es un momento especial de reencuentro con Dios. Este es un día santo, le dicen. Este día ha sido consagrado. Es un día de reencuentro. Alégrense y gócense por lo que Dios está haciendo en sus vidas. Es más, este encuentro, esta relación de vida con Dios, se constituye definitivamente en la fortaleza y en la fuerza de vuestras vidas. Es esa fuerza que les da el impulso para continuar, porque hoy día Dios se está reconstruyendo a propósito de la palabra de Dios. No estamos en presencia, ¿verdad?, de un líder carismático, de un caudillo, ¿verdad?, que de alguna forma ha bajado del Sinaí, ungido para algo especial. No estamos en presencia, ¿verdad?, de un conferencista internacional. No estamos en presencia, ¿verdad?, de una nueva moda en el mundo evangélico. No estamos en presencia de algún inspirador, ¿verdad?, que escribe un libro de autoayuda. En presencia de la palabra de Dios, que se transforma, ¿verdad?, definitivamente en algo concreto que evidencia la relación de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿verdad?, tiene ese componente sobrenatural. Es la voluntad de Dios, es lo que Él quiso decirnos. Es como Él es. No es un manual de cortapalos, no es un manual, ¿verdad?, de educación cívica, no es un compendio científico ni histórico, sino que en definitiva, ¿verdad?, aparece la intención de Dios, esta intención de relacionarse con los suyos. Por eso que, ¿verdad?, la sensibilidad de Nehemías y de Esdras es maravillosa. Alégrense. Porque esa relación con Dios a través de su palabra evidencia definitivamente que es la fuerza para sus vidas. Por eso, al yo extraer, ¿verdad?, ese principio de algo que ocurre hace cientos de años atrás y lo traigo a mi vida, debo entender que la lectura, la meditación, ¿verdad?, y la disciplina de leer la palabra de Dios, de buscar entenderla, porque no es fácil, de hecho los escribas explicaban ahí, pero buscar la manera de entenderla, y es más, de vivirla y obedecerla, finalmente reditúa, ¿verdad?, en una condición del alma, de paz, de gozo, de un nuevo comienzo, de una esperanza que no tenía, de una restauración de mi vida, de una liberación, ¿verdad?, muchas veces que tengo, ¿verdad?, o que no alcanzo producto de rigideces o pensamientos cautivos, mentales, que me agobian y que no me permiten vivir la vida abundante. Por eso que en el mes de la Biblia y en medio de tonadas, cuecas, empanadas y choripanes, que es nuestra realidad histórica, que es la manera en que vivimos la vida, sigue siendo central la palabra de Dios para nosotros. Y mientras no entendamos eso, vamos a seguir rumiando nuestra frustración, nuestra tristeza, nuestra desesperanza, porque no la hemos posicionado en el centro de nuestra vida.
El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esa frase no está supeditada a una emoción. De alguna forma he querido decir eso. No está supeditada, ¿verdad?, a un mero sentimiento que aflora en mí cuando estoy inspirado y las canciones son maravillosas, pero que desaparece en mí cuando estoy en la semana, en el fragor de la lucha, y cuando las noticias que recibo no son buenas. Y me hace llevar muchas veces mi vida como un péndulo. Lo que quiero decir, ¿verdad?, es cómo la palabra de Dios se transforma o debiera transformarse en un verdadero bastión de protección, de seguridad, de renuevo, de esperanza para nuestra vida. La tarea no estaba terminada. El problema no era solamente los muros, el problema no era solamente las puertas, el problema era darle una nueva visión y una nueva esperanza a ese grupo para seguir adelante y para continuar. Y no había nada que lo pudiera hacer, ni había nadie que lo pudiera hacer más que la palabra de Dios. Por eso que Jesús, ¿verdad?, en su Sermón del Monte incorpora la vigencia y la importancia de su palabra. El que oye mis palabras, las leyó, ¿no es cierto?, y las hace, le compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vino la tempestad, vino la lluvia, vino los ríos y su casa permaneció. Pero aquel que oye mis palabras y no las hace, le compararé con un hombre necio que construye su casa sobre la arena. Viene la lluvia, viene el mar, el agua, ¿y qué pasa? Grande es su ruina, dijo Jesús. Esa enseñanza de Jesús que está en el capítulo 7 de Mateo y que forma parte del Sermón del Monte, está vinculada definitivamente, ¿verdad?, al impacto que provoca el obedecer, el escuchar, el incorporar a mi vida la palabra de Dios, como está sucediendo ahora en el relato que acabamos de leer de Nehemías. Esto es un principio transversal. Si usted revisa la historia de Israel, ¿verdad?, a propósito del Pentateuco y la Torá, usted se va a dar cuenta que reiteradamente Dios coloca, ¿verdad?, y desafía a su pueblo a escuchar y obedecer su palabra. Si usted quiere ser un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios, y usted se considera discípula o discípulo, si usted cree que basta con ser cristiano, pero y no lee la palabra de Dios, le cuento que está mal. Definitivamente está mal. Está mal. Porque este proceso de reconstrucción espiritual, emocional, incluso mental, está vinculada a la realidad de Dios en nuestra vida a través de su palabra. Por eso es que es tan relevante, definitivamente, la palabra de Dios. Acuérdense, hermosos pasajes del salmista, ¿no? El Salmo 119, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. ¿Y cuántos otros más? Usted lee el Salmo 119, todos los versículos del Salmo 119, todos hacen mención y alusión a la palabra de Dios. Por eso que lo que sucedió en aquella ocasión fue tan relevante. Y ellos reaccionaron, fíjense lo interesante, ellos reaccionaron inmediatamente al día siguiente, ¿verdad? Se encargaron de desarrollar una vez más una de las fiestas que ellos ya no celebraban y que hacía 800 años. Fíjense que esa fiesta a la que hace mención el capítulo 8 de Nehemías es la misma fiesta que aparece mencionada en el capítulo 7 de Juan, cuando Jesús, ¿verdad?, va a la fiesta de las enramadas, ¿verdad?, y tiene este diálogo con sus hermanos. Porque dice el texto en el capítulo 7 de Juan que los hermanos de Jesús no creían en él. Y ese contexto, lo que sucede ahí cuando él enseña, ¿verdad?, está precisamente en esa semana, porque eran 7 días que duraba la fiesta de las enramadas. ¿Y sabe lo que significaba la fiesta de las enramadas? Celebraba la salida de Egipto, de Israel de Egipto, y el paso por el desierto donde los israelitas vivieron en tiendas de campaña. Es decir, había un sentido, porque eso fue instaurado, ¿verdad?, precisamente en Levíticos, en Números, por Dios mismo, porque significaba un recuerdo
desde donde Dios los había sacado. No era una fiesta cualquiera. Tenía un componente testimonial potente y poderoso, ¿verdad?, en la vida y en la historia de ellos. Y para Dios era relevante que ellos lo recordaran, porque en ello debía haber gratitud. Cada señal, cada pista, ¿verdad?, que uno va descubriendo, nos muestra un Dios relacional, un Dios presente. Cada uno de estos detalles, estas intervenciones de Dios, cada uno de estos procesos, cada una de estas situaciones que nos muestra la palabra de Dios, confirman la existencia de este Dios que se quiere relacionar con nosotros. Y en este caso no es distinto. Por eso, queridos hermanos amados y hermanas amadas, si esa palabra de Dios no es central en nuestra vida, estamos a la deriva. Absolutamente a la deriva. Y estamos con un serio riesgo, ¿verdad?, para nuestras murallas. Me estoy hablando de la vida. Con un serio riesgo. Porque esa lectura, esa meditación, esa explicación, esa enseñanza, finalmente comienza a solidificar y a reconstruir la vida de esta nación, la vida de este pueblo. ¿No? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿no? Que el Señor nos ayude, hermanos queridos, que nos ayude a reaccionar como lo hicieron ellos. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. No lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Este es un día santo. Tengamos un momento de oración. Solo por gracia, Dios.